Entonces a esta mesa estarán pues Ingrid Turguelles, Renata Turrent y Leticia Calderón, tres académicas con quien tendremos estos martes pues análisis y reflexiones sobre el acontecer que sucede en nuestro país. El día de hoy no podrá acompañarnos también la doctora Renata Turrent, que anda, bueno, en horas de la madrugada y todavía seguía trabajando, así que también anda con carga de trabajo y porque está por salir de vacaciones. Ella trabaja en 3 medios de comunicación distintos y tiene también sobrecargado su trabajo. Así que bueno, hoy no podrá acompañarnos, pero estarán Ingrid Turguelles y Leticia Calderón, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Doctora Leticia, doctora Ingrid, no, y doctora, no, estoy ahorita aquí entre pura doctora aquí, imagínense nada más. Pues bienvenidas, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, un gusto. Y bueno, pues a ver, ustedes me van marcando la pauta de cómo lo acostumbran y también para poder estar en sintonía con todo. Gracias. Muy bienvenida, doctora Leticia Calderón. Es una alegría y todo un honor que nos acompañe en este medio de comunicación, esta alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. No, hombre, muchas gracias. De verdad es un honor y bueno, sigo siempre las emisiones, así que ya estoy un poquito familiarizada, pero obviamente no es lo mismo que estar del otro lado. Ingrid, que es justo también, y Violeta, obviamente. Un gustazo, Leticia, bienvenida a nuestra mesa, estamos muy contentos de tenerte por acá, así que bueno, esperemos que va a ser un muy buen diálogo, muy entretenido de aquí en lo que resta, ¿no? Y un saludo grande a la audiencia también, por supuesto, como todos estos martes a las 10. Muy buenos días, querida Ingrid, también. La Violeta. Muy buenos días y bienvenidas a ambas. Pues sí, ahora sí que yo estoy con pura doctora, Violeta, Ingrid, Leticia, pues bienvenidas. Y si les parece, vamos entrando en materia. Ayer lo habíamos abordado un poco, hoy queremos abordarlo más a profundidad. El proceso de plebiscito que se llevó a cabo en Chile y que fue un golpe pues para muchas y muchos. De hecho, el tema lo estamos titulando también el plebiscito de Chile, la derrota del movimiento destituyente, lecciones por aprender. Y esto es a propósito pues de este plebiscito que se había llevado a cabo Ingrid Turguelles en el 2019 y que pues el resultado fue completamente diametralmente distinto al que sucedió este pasado domingo. Así que seguimos en las lecturas de lo que sucedió. ¿Cuál es tu valoración una vez que van pasando los días, mi querida Ingrid? Bueno, estos son como los procesos del duelo. Han visto que tiene distintos procesos, la negación, la tristeza, la rabia, la aceptación, la reflexión. Siento que ya estamos llegando como movimiento del apruebo a una especie ya más de reflexión, ¿no? En los primeros días se veía una cosa muy bullente en Twitter de toda la gente como muy frustrada porque en el fondo sentíamos que se perdió una oportunidad histórica de hacer cambios estructurales realmente fuertes por una constitución que viene de la dictadura, pero también que instala el neoliberalismo de manera como muy férrea y muy difícil de remover. Entonces, claro, estamos ahora en una etapa de entender qué es lo que pasó, porque realmente para muchos en el movimiento del apruebo y en el gobierno, fue muy sorprendente el resultado. No porque haya ganado el rechazo, yo les decía ayer, porque eso más o menos se veía venir, que era una posibilidad, sino que la gran distancia de una y otra votación, ¿no? Es el 60 y el 40 aproximadamente, y algo que es totalmente irrefutable, ¿no? 7.8 millones más o menos no sé si me equivoco, pero más o menos eso, de personas que votaron rechazo, es decir, la mitad de Chile prácticamente, ¿no? Entonces, es un resultado que hay que aceptar, pero también hay que entrar a entender qué es lo que pasa. Les mandé unas gráficas, no importa si se ponen o no se ponen, pero en el fondo esas gráficas eran para demostrar un poco cómo... Están. ¿Sí? Tú las vas pidiendo sí. ¿Cuál gráfica? De las que les envié, la primera, que habla un poco de o sea, como
de la votación en términos del lugar socioeconómico que ocupan los votantes. Ok. No sé si aparece por ahí, pero Ahí lo está. interesante, ¿sí? Ah, buenísimo. Por quintil de ingresos, claro. Esto es muy interesante porque ya estamos desagregando, ¿no?, la información de la votación, donde estamos viendo, por ejemplo, que el rechazo gana en los quintiles de ingresos más bajos del país. Curiosamente, no tan curiosamente si lo analizamos bien, pero curiosamente considerando que debieran ser los quintiles de mayor ingreso los que no quisieran, ¿cierto?, ver perjudicados sus privilegios, pero acá vemos con claridad, ¿cierto?, que un 75%, por ejemplo, del rechazo en el quintil más bajo. Hay otro gráfico que también demuestra que habla de la ruralidad y también su conexión, ¿verdad?, con la votación, que es el otro, no sé si, ahí está, por nivel de ruralidad, que ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, a ruralidad alta, es decir, mientras más rural el lugar que habita la persona, más vota por el rechazo, ¿ya? Eso está, me parece muy interesante para evaluar que efectivamente tenemos yo les decía ayer, ¿cierto?, una campaña de fake news y de cooptación de los medios de comunicación por parte de la derecha y otros actores del mundo económico muy, muy potente, pero también hay algo como en la sociedad que es más profundo que solamente las fake news que se muestran en la televisión y que tiene que ver con que esta masa votante, los grupos más marginados, no se ven representados por la institucionalidad política de ningún sector, ni de la derecha, ni de la izquierda, y por la Convención Constitucional tampoco, porque tendió a convertirse también en una institución de corte político, ¿no? Y en ese no creer en estas personas que representan, se supone, democráticamente a la población, viene esta cosa como de votar rechazo porque es un rechazo a todo el sistema, no es un rechazo a un grupo en particular, no es que haya ganado la derecha, muchas personas están diciendo, hoy este triunfo es de la derecha, es de los grupos que estaban en el rechazo, para nada. Este no es un triunfo de la derecha, la gente no votó por la derecha, la gente votó en rechazar esto que representa muchas cosas, ¿no? Y un poco la reflexión que yo les proponía ayer y que creo que tiene que ser desde la autocrítica, porque también hay que considerar que, lo decía una gran amiga Marina, la hija del Paco Taibo, la otra vez, decía, la derecha avanza donde la izquierda se lo permite. Y esa cuestión está súper clara, es decir, si la izquierda se duerme y le permite a la derecha cooptar los medios, no combate las fake news de una manera asertiva, se permite el ingreso, ¿cierto? O la cooptación de todos estos medios. Eso como primera cosa, ¿no? Se ha dejado en Chile que la derecha ocupe espacios de poder dentro del Congreso, que maneje los medios de comunicación, que instale ciertas narrativas. Si tenemos nosotros a estas personas de la ultraderecha, es porque se los hemos permitido, en cierta manera, ¿no? Le hemos dado ese espacio. Y por otra parte hay un rechazo a estos jóvenes que representan una izquierda renovada, supuestamente, progresista, y aquí viene la autocrítica de nuevo, pero es una izquierda de café, es una izquierda burguesa letrada, de jóvenes que vienen del mundo universitario, que hablan desde cierto lugar de saberes y de poder, ¿no? Donde de alguna manera estamos cayendo, como en lo que diría Spivak, hablar por el subalterno, ¿no? Es decir, estamos creyendo que podemos hablar nosotros por las personas, interpretar sus necesidades e imponer una agenda progresista, pese a que no necesariamente la población está de acuerdo con eso. Yo pensaba ayer, por ejemplo, las personas que no tienen agua o que tienen necesidades básicas no cubiertas, ¿qué diablos le va a importar que nosotros hagamos una ley que protejamos a los seres sintientes, a la atmósfera, a la naturaleza, que estemos preocupados de que las mujeres ocupen espacios de poder, etcétera? Una serie de derechos, ¿no? Del aborto, por ejemplo, que no están representando esas clases bajas que en realidad lo que necesitan es seguridad, lo que necesitan son derechos básicos, porque no están cubiertos. Quizás la discusión de estos derechos más de avanzada viene cuando la sociedad ya, uno, está socializado, es decir, hay un acuerdo social previo, y dos, tenemos ciertos derechos sociales de base ya más o menos estabilizados, cosa de poder conversar la siguiente etapa. Aquí estábamos adelantándonos y un poco este socialismo de café se aleja mucho de las necesidades reales de las personas. Yo creo que ahí también
esta superioridad moral, por ejemplo, que demuestran muchas personas del gobierno de Boric, pero también en la comisión, de nosotros sabemos lo que es bueno para el pueblo, sin ser del pueblo, siendo universitarios y estando desconectados de esa realidad social rural, por ejemplo, o más marginal, produce una distancia que finalmente termina en este castigo, ¿no?, a estas élites. Y por lo tanto yo siento que claro, hay temas que la ciudadanía aún no está, como no están los tiempos para conversar aún, esta cosa tan vanguardista, creo que hay que centrarse en otras cosas que son más esenciales. Se quiso hacer una constitución que abarcara todo, podría ser una constitución corta con ciertos derechos sociales y ya, y quizás eso hubiera representado mejor a las personas. Y hay temas que sí hay que socializar primero, como la plurinacionalidad, que siento que ese fue el gran tema que produjo el rechazo, porque las personas de Chile, las clases medias y más bajas, ¿cierto?, todavía no se ha producido esa conversación social de si estos pueblos originarios, uno, son chilenos, dos, de qué manera van a participar en la sociedad, tres, estamos dispuestos a crear un Estado plurinacional, porque en una encuesta que apareció hace poco, ese era el tema más profundo, ¿no?, que había generado el rechazo. Y por último, y para no acaparar para nada esta conversación, creo que también hay una cosa de subjetividades neoliberales. Chile es un país muy neoliberal donde está enquistado, y el neoliberalismo no solamente es una cuestión económica o política, sino que tiene que ver con la subjetividad, cómo transformo el sentir y el pensar y el ser de las personas. Y de alguna manera lo que hace el neoliberalismo es desarticular el concepto de colectividad, de grupos, ¿no? Es decir, genera estas individualidades extremas donde cada uno se defiende a sí mismo y no está pensando en el bien común, pero eso no es culpa de que la gente sea egoísta, sino que simplemente el modelo, cómo ha establecido esta forma de pensar y de ser, donde se cree, por ejemplo, de que no hay un problema afuera en la explotación, sino que los problemas son internos, es decir, el que no llega a un lugar de éxito es porque él ha fracasado, el que no logra ganar más dinero es porque él no lo ha hecho, porque las oportunidades están. Es una ficción, pero es una ficción que atrapa y que finalmente nos lleva a una sociedad que está irremediablemente volcada hacia el individualismo y lamentablemente no hacia la colectividad. Pero les dejo planteado eso ya para no acaparar, pero sí son varios temas, ¿no? Perdón. Muchísimas gracias, Ingrid, por esto que nos compartes. Y bueno, vamos a preguntarle a la doctora Leticia lo siguiente. Parte de las respuestas que hubo a este proceso que estuvimos leyendo y que ayer ya comentábamos algo al respecto, es que este rechazo fue al populismo, al comunismo, al socialismo, al radicalismo ideológico, así lo pudimos leer. Y bueno, algo que se decía es que ganó Dios, ¿no? Ganó el país es libre y también se manifestaba que quedaba un solo Chile que no se dividía. ¿Qué decir al respecto y sobre todo conectándolo con esto que comentaba ahorita Ingrid, en torno, por ejemplo, al artículo primero que señala o que señalaba, ¿no?, en esta propuesta, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, que ahí me parece que está este elemento porque dicen que ganó Dios y porque Chile es uno solo, es un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Qué decir de este planteamiento que se hacía desde el artículo primero, doctora Leticia, y a que se le agrega el artículo 5, que también me parece que esto generó una gran controversia? Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. ¿Qué decir de esto? Que son uno de los elementos como que más ha generado rechazo en torno a este plebiscito del día domingo, doctora Calderón. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, sí soy doctora, pero digo, por lo que decía Ernesto, también ustedes, y la verdad aquí soy Leticia, porque lo de doctora pues es como parte de mi trayectoria académica, profesional, laboral, pero en realidad aquí estoy en mi calidad de ciudadana opinando. Entonces, pues... A mí lo que me gusta... para el caso, señora, ¿no? No, fíjate que ahorita que te escucho, Leticia, lo que me gusta y me queda clarísimo
Es que estoy con 3 doctoras que no les gusta que les digan doctoras. No, a mí sí me gusta si aplica, vamos, ¿no? O sea, que diga, bueno, vaya, para cuestiones laborales de repente tiene su contenido, ¿no? Te marca y te dice y te reconoce que hay una trayectoria y un esfuerzo en términos estrictamente académicos y ya si trabajas en la academia, pues obviamente tiene un correlato, pero bueno, lo reitero. Y luego ahí, bueno, un poco las preguntas pues son así como de examen, porque fíjense que yo, claro, Ingrid, desde el otro día que la oí con el análisis sobre Chile, fascinante, yo creo que de una claridad y de una capacidad para podernos traducir a nosotros los mexicanos un escenario tan complejo y ahora con lo que decía, pues aún más, porque no es solamente la lectura de los resultados, sino qué hay de bajito para poder ir viendo como que desmenuzando algunas de las cosas que al final están ahí en el subtexto. Y yo creo que lejos de esta versión, que claro, es la narrativa de la derecha, la narrativa chilena, que quiere imponer esta idea de que, bueno, al final ganó Dios, ¿no? No avanzaron estos rojos, no avanzó esta vez. Pero yo creo que además de maniquea e infantil, obviamente es una lectura que se hace y se hace en toda América Latina y en general yo creo que en el mundo, ¿no? Pero mucho más en nuestro continente. Una parte que es muy interesante es que esta Constitución primero demuestra una cosa que es muy difícil para nosotros entender en general, porque estamos como muy acostumbrados a la idea de lo que va yendo paso a paso de una manera dirigida. Y no, la historia lo que nos demuestra con esto es que va dando estirones y va moviéndose de un lado al otro y nada está dicho de una vez y para siempre. Entonces, este es un paso que venía, digamos, sonaba como muy importante en términos de ya consolidar un proceso que tiene mucho más tiempo, porque al final de cuentas es ese fin del pinochetismo que podría haberse puesto ya la última piedra simbólica de ese ataúd. Pero la realidad es que eso no es tan fácil, porque al final esa es la misma sociedad. Ahora sí que como decimos con los mexicanos, esto es lo que hay. Bueno, con Chile igual, eso es lo que hay. Y ahí es donde yo creo que esta Constitución, y lo decía muy padre Ingrid, ¿no? Pues al final tiene todo un discurso que a la gente de un cierto perfil en el mundo, y yo creo que para nosotros los mexicanos que seguimos estos temas también, pues muy de avanzada. ¿Cuántos de izquierda mexicana muy progre? Bueno, no, es que es una cosa maravillosa. Y sin embargo, lo que nos demuestra esta lectura ya política a posteriori, pues es que a veces ese discurso no está acompañado realmente de lo que las personas discuten en su día a día, y ahí es donde nos vienen también otras lecciones. ¿Qué es realmente lo que las personas están pensando que debería de contener una Constitución? Y para mí por eso es un éxito, y les voy a decir por qué. Porque esta Constitución ya marca un punto muy arriba, a partir del cual el nuevo llamado a otra constituyente, y de ahí hasta que quede, ¿por qué? Porque se ganó con un 80% aplastante la idea de que tiene que haber una nueva constitución, de que hay que cerrar ese capítulo en términos formales, ese capítulo que abrió una época tan oscura para Chile y que ha durado medio siglo, vaya, ¿no? Pero y ojalá que no dure otro, pero el punto aquí es que eso tampoco lo podemos saber. Y entonces, una nueva constitución, eso no hay duda que es el llamado que el pueblo en su mayoría marcó, y esa es la ruta. Ahora, esa constitución tendrá que recuperar, y sobre todo el debate público, seguramente ya lo están haciendo toda la sociedad chilena que es pensante y que está en el debate cotidiano, pues que efectivamente tienen que empezar a incorporar, además de un discurso diferente, además de una serie de demandas, a lo mejor no por descartar ciertas demandas, pero cuando hay demandas que no tienen, digamos, no tienen un contenido concreto. A ver, los derechos de la naturaleza. Bueno, perdón, los derechos al agua. Estamos peleando en otras partes, estamos con el derecho de que las personas puedan tener agua. No, por ponerlo así, y de repente eso puede sonar muy vacío si no está acompañado de un contenido que incluso es educativo. A lo mejor por eso ese tipo de demandas no se consolidan, francamente, en ninguna parte del mundo. Hoy lo que estamos viendo en Europa con la guerra y la disputa con Putin y con la OTAN, es que si tienen que renunciar al discurso de avanzada, de dejar toda la energía, digamos, petrolera y todo esto, con permiso, ¿no? Avanza el pragmatismo. Entonces,
creo que este es un punto. Y otro que también se me hace muy interesante es el tema de que lo mencionaban ustedes y que yo lo veo con otros países, lo multicultural. Que se incluya ya en la Constitución, bueno, a mí me parecería casi obvio, ¿no? Un país como Chile. Sin embargo, aquí lo que está mostrando, muchas cosas, obviamente, pero es el profundo racismo sobre el que se sustenta la sociedad latinoamericana. Obviamente una es la expresión chilena, pero sabemos bien que en Chile ese es un tema. Entonces, sí creo que al final de cuentas, no, multicultura nacional, multiculturalismo, como me quieran decir, tiene una ambigüedad porque es un concepto teórico. ¿Qué quiere decir en la vida cotidiana? Que lo que quiere mucho la gente o lo que al final no quiere es abandonar la distinción de trato, la asimetría en una sociedad que justamente se identifica con esa asimetría. Eso pasa aquí también, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea una cosa sola de Chile y no me lo pongan a votación acá porque, digo, no sé cómo sale el asunto. Y de hecho, ese es el otro punto que también quiero decir. ¿Qué valor cultural y ciudadano de poner a votación un documento como este? Nosotros tuvimos en la Ciudad de México una constitución en una ciudad de avanzada, donde a lo mejor si hay un contexto para entender con algunos elementos conceptuales, nociones más teóricas que se plasmaron en la Constitución de la Ciudad de México en 2017 y jamás se habló de ponerlo a votación, ¿eh? Ni se les ocurrió. ¿Y por qué? Porque al final es un ejercicio bien interesante atreverse a hacer a eso, no necesariamente porque se haya leído, ese es otro tema, y obviamente fue capturado por un discurso muy beligerante, como ocurre con los medios de comunicación, y esa es la otra lección, que digo, la lección porque nos llega, pero tal cual. Al final de cuentas, esa narrativa, y no podemos ser inocentes, sí tiene espacios a partir de los cuales se expresa, y ahí están, en todas partes, no se han desmontado, y por tanto, deja tú desmontado, no se han siquiera, digamos, equilibrado un poco, que pudieras hablar ya de una cuestión donde cada uno puede sostener su narrativa. No, sigue siendo de un nivel asimétrico tal que al final de cuentas lo que tienes es que sí gana un discurso que puede seguir sonando muy, muy básico, muy infantil, pero habría que preguntarse qué le dice a la gente cuando ese discurso les anuncia que perderán sus casas, que perderán sus bienes. Bueno, uno, lo que decía Ingrid, al final de cuentas lo tatuado que ya está el discurso del individualismo, del éxito personal, de esta cuestión donde el colectivo es como nada más una cosa más de, digamos, para mencionar, pero no tiene un correlato en la vida tal cual hasta cierto punto, porque también lo que vimos estos últimos dos años es una sociedad movilizada para transformar ese discurso de manera colectiva. Pero bien interesante, porque al final de cuentas ese discurso es, digamos, sí habla de cómo ya se nos ha interiorizado hasta la médula toda una visión de mundo, y que si no se entiende o no lo entendemos nosotros, vamos, la lección para nosotros es que al final las personas, en su inmensa mayoría, también están entendiendo por izquierda, ojo con esto, algo que es, digamos, por un lado promesas ambiguas, ¿no? De algo muy bueno, positivo, colectivamente hablando, pero por el otro, cuestiones concretas. Y eso pasó en Brasil. En Brasil lo que pasó fue que mientras hubo apoyos, mientras hubo todo un discurso de acompañar a la población más humilde con los proyectos tan importantes, ¿no? De cero hambre y cuestiones de este tipo, bueno, el apoyo, pero la población pobre también, en un momento dado, no es que acompañó el proyecto de izquierda que abanderaba, bueno, ahí es más complicado porque nunca fue un partido, ¿no? Una coalición, pero hay que leerlo porque entonces también hay que aprender, ¿eh? Porque aquí no es que ya llegó la izquierda, en el caso mexicano, ya llegó la izquierda al poder y entonces todos ya compartimos un discurso, no. Claramente hay la espera de un beneficio concreto de parte de ese gobierno. Y solo dos cositas que yo quiero decir desde México. Una que es muy interesante leer, yo trabajo mucho esos temas, Ingrid, Violeta, temas de derechos políticos de las personas que radican fuera de sus países, y bueno, Ingrid en un momento dado la voy a entrevistar, pero el voto de los chilenos desde el extranjero es fascinante, ¿no? Porque al final es una movilización realmente masiva
que no ocurre en el caso mexicano porque no hay un instrumento que lo permita y lo facilite. Pero me fascina, yo lo sigo muchísimo. Y el otro, nunca se nos olvide, para mí es un dato sustancial, fundamental para entender cualquier contexto, la demografía. Chile es el país de más alta edad promedio de la región, y eso sí también te habla de una variable que acomoda, que viene también con las mentalidades que se han construido, ¿sí? 38 años la edad promedio de Chile, por arriba de otros países, no tan arriba ya, pero sí en clara curva ya de envejecimiento, que si alguien dice que me preocupa la pensión, sí me parece que está hablando de algo que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, Leticia. Pues bueno, hay un montón de ángulos y tenemos también otro tema ahí para abordar, pero antes nada más quisiera, Ingrid, en todo este caso del plebiscito y todo lo que se ha estado hablando, algo que también llama mucho la atención es que no se habla de partidos políticos. Es como si no existieran, están borrados. Y si bien hubo un plebiscito donde pues precisamente ganó el voto destituyente, lo que había que construir era el voto constituyente y no se logró finalmente. Nada más en esta parte, en el mecanismo para construir este nuevo constituyente, ahorita que hablabas de la izquierda de café y quién redactó y quién estaba a cargo de la redacción para llevar a cabo estas consultas que no se hicieron, por lo que estoy entendiendo, y he estado leyendo un montón de artículos de Chile sobre el tema. Y aquí sería, pues también, Ingrid, el poder hablar del papel de los partidos políticos que están teniendo en este plebiscito, la responsabilidad o la corresponsabilidad, pues de que se haya tenido el resultado que se tuvo. Mira, es compleja la pregunta, porque hay un desgaste de toda la estructura de partidos políticos en Chile, bueno, y en el mundo. Esto no es solamente de Chile, esta cosa de las democracias representativas que no representan a nadie, es una cuestión que hay que debatir, ¿no? ¿Qué está pasando con las democracias y los partidos políticos? En Chile hay un desencanto terrible, la gente no se asocia a partidos políticos históricos que ha existido, y yo creo que esto viene también muy reflejado en el estallido social. Cuando existe el estallido en octubre del 2019, la gente sale a la calle, pero por mutuo propio, no sale a la calle llamada por algún colectivo o citada por algún partido político. Es un estallido general, como que efectivamente se crea una comunidad, pero sí sale desde lo individual, cada persona con sus quejas y con lo que no le gusta el modelo y que no tiene dignidad y que vive mal. Se crea esta colectividad, pero es una colectividad acéfala, nadie puede en ese momento capitalizar este estallido. Entonces, para la derecha es una cosa como muy extraña, incluso la ex primera dama habla de estos aliens, y dice aliens, que salen a la calle. O sea, ¿quién es esta gente? ¿No? Gente que estaba invisibilizada históricamente. Y para las izquierdas tradicionales tampoco ellos son capaces de leer bien lo que está pasando, ni capitalizar esto, sino que es simplemente un estallido, imagínense así, el clamor popular. Y cuando empieza el proceso de la Constitución, que es muy canalizado por la vía institucional, porque era eso o era que los militares salieran a la calle y mataran a todo el mundo, porque eso fue una opción en algún momento, y que sí, y siempre está ahí el fantasma, o sea, en cualquier minuto pueden llegar los militares y matar a todo el mundo, eso lo sabemos todo. Y quien trata y quien llega a este acuerdo es precisamente Boric, que él pacta con la derecha en general, con la derecha extrema incluso, para llegar a este acuerdo de darle una vía institucional a este fulgor popular para que no terminemos en una guerra civil o peor, en una dictadura 2. Y se crea toda una estructura, ¿cierto?, de votación de quiénes van a ser estas personas elegidas por el pueblo, digamos, y también ahí el voto es voluntario, no vota mucha gente en la elección de estos constituyentes, no entra mucha gente de los partidos porque la gente no quiere representantes de los partidos redactando la Constitución, y quienes van a redactar son personas
que habían salido, personajes populares que habían salido dentro del estallido social, la tía Pikachu que se disfrazaba de Pikachu, el pelado Bade, que era un tipo que se supone tenía cáncer y después no tenía cáncer, una serie de abogados constitucionalistas, pero muy, muy de izquierda progresista, y como no son políticos ninguno de ellos, yo creo que se cometieron muchos excesos, mucha confianza, ¿no? De decir, bueno, nosotros sabemos lo que se quiere, entonces váyase la derecha, no queremos saber, la derecha queda en minoría, no tiene voz pero no tiene voto, entonces ellos empiezan a armar toda una descampaña al mismo tiempo que se está escribiendo la Constitución, entonces todo el proceso nos llevó a una cuestión de deslegitimidad muy terrible, aprovechada por los medios de comunicación, y mucha gente terminó votando por el proceso más que por el texto en sí. Tocaron el timbre y mi perro salió, pero claro, al final el problema tiene más que ver con el proceso en sí, es decir, mucha gente decía, no les creo, o esto es un circo constituyente, esa fue la palabra que usaron, circo, porque yo siento que la gente, las personas quieren a un grupo de académicos o de expertos constitucionalistas, ojalá hombres, redactando esta constitución, y eso sería mucho más legítimo y sería más esperable, y yo aseguro que eso sí votarían a prueba. Entonces hay que ver cómo se puede reconfigurar eso y no caer en el mismo problema, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Pues vamos a tener que pasar al otro tema. Sin embargo, le pedimos a Leticia, que ya dijo que no, igual que no le digamos doctora, ¿verdad? Yo también eso he pedido muchas veces a Ernesto, pero no nos hace caso. Entonces, qué bueno que ya tú también se lo estás pidiendo. Gracias, ¿no? Ya tenemos que a partir de ahora ya haga caso y ya también me haga caso a mí. No, pero bueno, Alberto es el que es más protocolario en esas cosas. Yo voto también por la eliminación de los títulos académicos. Leticia, una situación, tú decías, y con eso cerramos y pasamos hacia el otro tema, tú decías que, y también ayer lo comentábamos aquí, esta es una constitución de avanzada, ¿no? Por ejemplo, también esta parte de que se desprende de la economía del cuidado, y aquí se habla de una sociedad de cuidados, que eso también me parece que comentábamos ayer, igual que lo de los derechos de la naturaleza, si fue bien entendido, si no fue bien entendido, si faltó tiempo para ser socializado, y como decía Ingrid incluso ayer, si realmente esto venía como una petición desde abajo o fue impuesto desde arriba, ¿no? Por una parte ahí de académica que decía Ingrid que no fue sensible ante la situación que se vive en Chile, y que decíamos Chile no es Bolivia, y que bueno, finalmente pues habrá que tener los balances a partir de los resultados que se han tenido necesarios. Pero bueno, también estamos viendo ahorita, siendo testigos de que se va a hacer un cambio importante en el gabinete de Chile. ¿Qué decir? ¿Cuál sería tu lectura desde acá de este cambio que va a haber? Porque nosotros pues, estábamos contentas de que hubiera este gabinete con este perfil, pero ahora se ha anunciado que a partir de los resultados que ha habido del plebiscito, pues habrá un cambio. ¿Cuál es tu valoración ya para pasar al siguiente tema, Leticia? No, lo que yo entiendo es que obviamente tiene que haber cambios, porque obviamente esto es un llamado de atención para cómo se reestructura desde el propio poder, además presidencial, y ahí sí la fuerza del presidente es fundamental. Me parece que dio un discurso espléndido, salió de inmediato, o sea, son cosas que son muy positivas, es como, no, pues entonces va, segunda, plan B, plan C, y vamos avanzando. Y paridad de género. Yo creo que este es un punto que hay un compromiso ya, que sine qua non, ya no hay duda en que la nueva composición de una constituyente tendrá que tener esta paridad de género, y creo yo que es obvio, ¿no? De repente hay gente que está muy metida en ciertos temas, incluso este tema de lo de cuidados es de lo más de avanzada que hay en cierto discurso. Pero, sin embargo, es muy probable que ahí viene toda una pedagogía educativa, ¿no? Valga la redundancia, y hacia el tema que vamos, en el sentido de también darle contenido, o sea, que la gente vaya entendiendo algunos conceptos que se quieren incorporar, para que más allá de que sean una ruta hacia la cual avanzar, porque eso son las constituciones, al mismo tiempo, pues también tengan un acompañamiento desde quienes podrían eventualmente darle realidad específica. Ya, pues muchas gracias, Leticia. Pues hay un montonal de comentarios. Dice María Guzmán, creo que ya nos tomarán en cuenta a los que vivimos fuera
con la colaboración de la doctora Leticia, ella siempre con información de primera. Judith Mendoza, un fuerte abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius. Me gustan mucho los temas complicados, los explica de manera sencilla. Buenísima mesa. Gladys Noemí, María Guzmán, los martes ya será una de esas mesas. Ilian Lara, me encanta. Leticia Calderón, muy buena adquisición. Ojalá que quede así va a quedar esta adquisición, Iliana Lara. Claudia Muñoz, toda la descripción que expuso Ingrid con los postulados de la nueva Constitución chilena fue maravillosa. México debería leerla y retomarla, está súper. Bueno, dice, déjame pasar ya al siguiente tema, Leticia, y que tiene que ver con este video que se viralizó de esta entrevista que hizo esta chica de Televisa, esta conductora o periodista o lo que sea, que es la que pues nos hizo todo el show. Recordarán ustedes de la niña Frida Sofía, ella conjuntamente con Carlos Loret de Mola y con Denise Merker, pues construyeron toda esta historia que resultó en un fraude y una mentira donde incluso participó la Marina, etcétera, etcétera, en tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, esta mujer entrevista a la secretaria de Educación Pública y bueno, el video es verdaderamente lastima, por decirlo de alguna manera, pero nos abrió en este grupo de chat que tenemos para esta mesa, nos abrió una serie de puertas y ventanas para poder hacer un análisis pues lo más profesional, serio y respetuoso que se pueda con respecto de uno de los desafíos de la Secretaría de Educación Pública, nada más y nada menos. El desafío que tiene esta secretaría, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y esta nueva secretaria que se la chamaquearon durísimo y que bueno, vamos a ver este video y vamos a entrar a hablar del tema más a profundidad. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Bueno. Es una entrevista más extensa. Este es el fragmento que se viralizó y vaya que se le han tundido, Leticia. Y más allá de eso, pues hay un proyecto de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, pues ese es uno de los temas, la nueva escuela mexicana, uno de los temas que queríamos también abordar a profundidad, pero que, digo, es imposible que no abordemos esto que se viralizó, que fue tendencia desde la tarde hasta la noche y todavía en la mañana seguía siendo tendencia la secretaria de Educación Pública. ¿Qué decir al respecto, Leticia? Bueno, mira, primero, pues es muy lamentable, la entrevista en general no es buena y tiene que ver con que, pues, digo, la secretaria, mi tocaya, Leti Ramírez, pues efectivamente no está metida en la parte que tiene que ver con un manejo de un tema que tiene un nivel de especialización. No lo han tenido otros secretarios tampoco, pero en este caso, concretamente para decirlo, pues sí, claramente se ve que no tiene las tablas. Con un poquito más de callo, pues le das la vuelta o a lo mejor le dices, mira, en este momento no te podría decir porque esta Leticia, tampoco sé cómo podría enseñarle a un niño de segundo de primaria en matemáticas, de entrada. Pero entonces, justo, ¿no? A lo mejor tienes un manejo diferente que no lo tiene ella y digamos, ni siquiera se ensaña la periodista porque pues ella misma reconoce. Pero como la entrevista es más larga, ya ese punto es donde hay un cierto agotamiento, porque hay todo un discurso muy construido, muy elaborado para ir diciendo de manera repetida lo que ya se aprendió, lo que aprendió Leti, como lo que fue seguramente ensayando para estas entrevistas. Yo creo que es un llamado de atención muy fuerte, porque al final de cuentas pone en la mesa el debate sobre este modelo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, que ha tenido muchas críticas, pero el problema con las críticas es como esa historia de Pedro y el lobo. Han dicho tanto que ahí viene el lobo, que cuando viene el lobo, bueno, ya ni quien les haga caso, porque realmente, digamos, desgastaron demasiado esta cuestión de criticar todo. Y entonces muchos de los expertos, yo me puse a revisar y a leer
que hacen llamados de atención respecto a este modelo, pues tampoco dicen algo diferente y hacen mucho alusión a uno que voy a citar, Gil Antón, porque es como el maestro de los maestros que trabajan estos temas en la cuestión educativa. Pues sí habla mucho de una crítica en términos de la situación que desbordó la pandemia y cómo es inoportuno en este momento proponer un nuevo modelo, cuando al final de cuentas yo creo que eso sí es una de las ofertas que se hizo del principio, que la pandemia pospuso que empezara este intento de modificar el tipo de educación que tenemos y que yo creo que al final es una de las cuestiones que sin un seguimiento, es enorme el tema de la Secretaría de Educación Pública, es que abarca tantas cosas que yo creo que un buen bajar a nivel de quienes están acompañando a la secretaria puede ayudarle muchísimo, más allá de que obviamente ella sí tiene que tener un manejo mucho más claro, no puede, tú decías chamaquear, pues mira, no, de verdad que no lo vi tan ensañado en eso, porque sí necesitas que al final, porque en este país de 126 millones de habitantes, por supuesto que hay gente que es progresista, es de avanzada, es absolutamente acompañante de un proceso de cambio y que puede tener y saber tablas al respecto del tema educativo. Entonces, ahí sí, este grupo necesita hacerse de esos aliados, sumarlos y no dejar a esta secretaria que está empezando en el tema, más allá de, yo sé que es maestra de vocación, de profesión, que lo fue, y les digo, mis respetos, ponerte al frente de un grupo de chiquillos, ay, nanita, debe estar, pero durísimo, pero sí me parece que es un jaloneo muy fuerte y sí es un golpe duro a una de las decisiones más recientes del presidente en este caso. Muchas gracias, Leticia. Pues realmente qué video, esto que decía Ernesto, que se viralizó ayer y que sigue siendo tendencia hoy esta mañana, es impactante. Y yo tendría al respecto algunas preguntas, si bien es cierto, ahorita nos compartía Leticia que otros secretarios de educación no han sido diferentes, recordemos aquellas frases célebres, ¿no?, del exsecretario de Educación de leer, ¿se acuerdan, no?, de hay que leer. Pero no solo eso, esta parte de confundir la astrología con la astronomía, que también fue otra de sus frases célebres, y otras que tuvimos, y bueno, ya más profundo, pues la propuesta educativa, que no era una propuesta educativa, sino era una propuesta administrativa y que iba en otro sentido. O sea, hay muchas cosas aquí que también se pueden criticar, pero en un gobierno que se está planteando una transformación, y yo insistiría en esto, Ingrid, ¿por qué nombrar a una secretaria con este corte? Sabemos que fue maestra y, como bien dice Leticia, pues sí, realmente ponerse al frente de un grupo de pequeños o de adolescentes, pues lleva una gran complejidad. Pero ¿por qué nombrar a una secretaria como con este corte para un puesto con una complejidad tan inmensa? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta que tiene ya más que ver con esto que planteaba ahorita también Leticia muy brillantemente, este planteamiento que hace Manuel Gil Antón y también Ángel Díaz Barriga de esta escuela, de esta nueva escuela mexicana, que articula tres elementos que me parecen a mí interesantes, que es la escuela, la comunidad y el territorio, ¿no? Partir de las realidades, que desde mi perspectiva, yo no sé qué dirá ahí también Leticia al respecto, pues ya este nuevo modelo educativo retoma varios elementos ya muy antiguos, en el sentido, por ejemplo, de que se plantea ya desde el Colegio de Ciencias y Humanidades de González Casanova en la UNAM desde los años 70, esta misma propuesta que se está haciendo hoy día, y también ya más adelante, unos años después, con la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular la unidad Xochimilco con el sistema modular que parte desde la realidad, también tiene este modelo incorporado y que, bueno, ahora se presenta como la nueva escuela mexicana. Esas serían las dos preguntas, Ingrid. ¿Qué decir al respecto? Sí, bueno, a ver, el video sí da un poco de pena ajena.
vergüenza ajena, porque yo vi la entrevista completa porque capaz la sacaron de contexto. Eso es lo que uno siempre dice, ¿no? La derecha siempre recorta pedacitos y ¡fum! Virales. La entrevista en general está bastante deficiente en todas las preguntas. No es solamente esta, sino que se nota que ella, que Leticia, no maneja bien los temas. O sea, eso es como claro. Y ahí la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué necesidad había de que tan rápido ella diera esta entrevista si acaba de entrar a la secretaría? O sea, denle tiempo, que estudie los temas que va a abordar. Es como que a mí me pidieran también, o sea, estoy con Leticia en ese sentido de, yo tampoco sé cómo explicar cómo le enseñan matemática a un niño de 3 años, no tengo idea. Es como preguntarle al secretario de salud, oiga, ¿cómo se hace un procedimiento para operar una cadera izquierda? No sé, porque estoy en la Secretaría de Salud, no tengo idea del detalle, ¿no? Pero quizás la forma de responder se la sacó mal, decir, no sé, está como, podría ella haber hecho otra cosa, ¿no? Haber resuelto de otra manera. Pero también no entiendo el apuro por dar esta entrevista, porque apareció realmente la entrevista en general como alguien que no está a caballo todavía de su secretaría, lo cual es lógico porque acaba de entrar. Y en ese sentido voy con el perfil. El perfil de la nueva secretaria de Leticia Ramírez, yo creo que obedece también a algo que el presidente califica como un supravalor que tiene que ver con la lealtad, ¿no? Él siempre considera que la lealtad está primero y las calificaciones, bueno, ahí se verá, ¿no? Pero siempre le gusta rodearse de gente extremadamente leal y sabemos que Leticia Ramírez ha sido una persona que ha estado ahí, o sea, es como Rosa Isela, ¿no? O sea, de las personas que está por el presidente aquí y en cualquier contexto y que va a seguir lo que él, o sea, como su línea y la cuarta transformación, etcétera. Entonces creo que por una parte hay algo de confianza, como un cargo de confianza donde él instala a alguien en que él confía realmente. Y por otra parte, si bien las credenciales, y aquí se puede discutir o no qué credenciales debiera tener un secretario de Educación Pública, entramos en la misma discusión que estábamos hablando de Chile, es decir, si hubiese ahí en la Secretaría un hombre blanco, hetero, que con estudios en Stanford, de clase, digamos, burguesa, sería entonces más legítimo y si se equivoca probablemente hubiera tenido menos críticas, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer, el hecho de ser una persona más popular, ¿no? De ser maestra, también yo creo que como que activa ese clasismo y ese racismo clásico, ¿no? De la crítica inmediata a su rol. Y no sé si es malo, y creo que es hasta positivo, tener en estos lugares de poder personas que realmente representen lo popular, porque, por ejemplo, por otra parte tenemos Gatell, imagínense, Gatell que es como que representa todo lo contrario, ¿no? La universidad, los estudios, el doctorado, etcétera. Pero no sé, quizás para la Secretaría de Educación tener una persona que sí conozca lo popular por haber sido normalista o por ser maestra o que esté conectada con la realidad social, nos permite también conectar, o sea, como volver a ese lugar, que es un poco lo que nos pasa en Chile, estamos súper distanciados porque también el presidente se ha rodeado de pura gente hipertécnica, pero que también responde a una cierta burguesía letrada que no logra leer. Entonces, lo dejo como pregunta, si este perfil, digamos, más popular, responde a una necesidad. Y por otra parte, si bien la entrevista fue débil, ¿no? Yo no entendí realmente cuando ella explicó cuáles eran los cambios, porque ni ella sabe bien cómo se va a operativizar este asunto. Y da otros datos que tampoco son tan buenos, como por ejemplo que le preguntan el nivel de deserción que ha existido, le preguntan qué ha pasado con estos alumnos, digamos, que abandonaron sus estudios, y ella no da cifras, no da datos, dice que eso se va a ver, que se va a investigar, que se va... Pero claro, ahí uno siente que se está recién empapando del cargo, ¿no? O sea, por eso digo, ¿qué necesidad había de dar esta entrevista en este momento? Y claro, no sé qué tanto se puede culpar a la secretaria de Educación, estoy pensando en Delfina también, que no estuvo muy presente en los medios y que ha sido tremendamente criticada, en el sentido de que la pandemia en todos los países del mundo generó retrasos en la educación, no es algo mexicano eso. En Chile pasó exactamente lo mismo y les comento que también hubo retraso significativo, que también hay deserción, o sea, los mismos problemas que vemos acá los vemos en todas partes porque hubo una pandemia mundial, recordemos, ¿no? Entonces también hay esas críticas tan, no sé, a mí me parecen como bastante curiosas. El rezago, digamos, es lógico, ¿no? Y este nuevo plan educativo, claro, ha recibido un montón de críticas por ser ideologizado. Y ahí uno dice que no tiene ideología, por Dios, todo es ideología.
lo que existe actualmente también es ideológico, y me parece que está bien, o sea, lo que decía Violeta en el sentido de volver a esta concepción de la comunidad, ¿cierto?, del territorio, conectar lo educativo, y ahí vienen como ciertos principios que yo he escuchado que se tratan de enarbolar con este cambio, que tiene que ver con fomentar un modelo educativo que sea humanista, que tenga ciertos valores de la comunidad, antirracista, decolonial, por ejemplo, es decir, algo que no estemos todo el tiempo estudiando historia europea, por Dios, sino que estemos pensando desde dónde estamos, desde aquí, de México, de Latinoamérica, etcétera, y también con algunas pruebas que evitan la segregación, porque en estos modelos neoliberales, como los que hay acá o los que tenemos nosotros en Chile, todas estas pruebas de calificación solo fomentan la competitividad entre estudiantes, solo fomentan estas evaluaciones descarnadas donde le exigimos una hiperexigencia de rendir a los estudiantes más que en realmente aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que efectivamente el cambio que se está buscando es un cambio positivo. Esta educación neoliberal le hace muy mal al colectivo, a la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí le pediría, digamos, a la Secretaría es que aterrice, porque, como yo les decía, son muchos como declaraciones de principios que están interesantes, pero yo no veo cómo lo van a hacer, de qué manera. Habló la secretaria de un plan piloto que se empieza a practicar ahora, pero no lo supo explicar, ni sabemos cuáles son efectivamente los pasos a seguir, los libros gratuitos tampoco. Entonces, claro, hay una cosa como una nebulosa que vamos a tener que esperar a ver cómo se va a operativizar efectivamente en las aulas. Eso por ahora. Gracias, Ingrid. Leticia, pues se nos acabó ya el tiempo, se nos fue la hora, así que te pediría una reflexión final para cerrar esta pues maravillosa mesa que la gente está celebrando muchísimo, y yo también, estamos muy contentas y muy contentos. Así que, ¿con qué cerrarías una reflexión final, Leticia? El micrófono. Y ya veo que pasa, pero me fijo siempre mucho. Que yo creo que el tema de los medios es muy importante, como lo rescata Ingrid. La oportunidad de usar para beneficio de comunicativo los medios corporativos, como lo hizo la Secretaria de Educación Pública, tiene que tener también una preparación y no se puede, digamos, acompañar esto implica que también se tienen que preparar desde ese lado. Diría eso para no ensañarme tampoco más con el tema que ha sido realmente muy, muy polémico. Pues muchas gracias. Realmente creo que esta parte ya no hay tiempo, pero con eso estaríamos cerrando esta parte de la nueva escuela mexicana. Es muy interesante, como ya decíamos, partir de las realidades que están viviendo cada uno de los niños y de las niñas, de los contextos en los que están metidos y de los contextos que también se desprenden. Por ejemplo, no hemos dicho nada al respecto de estos 5 millones de niños que salieron ahora durante la pandemia, que dejaron las aulas, ¿no? Y que es una situación dramática y poco se ha abordado al respecto, y que, bueno, estas realidades que se viven en estos contextos, pues justo es lo que se está planteando esta nueva escuela mexicana, ¿no? Abordarlo desde cada uno de los diferentes espacios, territorios, y así algo que también me gusta de esta propuesta, pues es proponer una transformación, no solamente, incluso ambos, ¿no? Díaz Barriga y Gil Antón, que mencionabas ahorita, Leticia, proponen esta lectura de Paulo Freire para transformar, no únicamente para, interpretar el mundo, como ya lo decía Marx, criticando a otros filósofos como a Hegel, ¿no? Perdón que estemos hablando de eso, Ernesto nos va a regañar ahorita aquí la audiencia, pero bueno, de lo que se trata es de transformar al contrario. el mundo, como lo decía Marx, y me parece que esta propuesta educativa pues tiene también ese sentido de ir transformando estas realidades dolorosas en las que nos encontramos inmersos, como bien decían ustedes, como mexicanos y como latinoamericanos. No somos europeos, y este colonialismo también que ha habido en la academia, pues también tiene que ser repensado y analizado. Tenemos todavía unos minutitos mientras se incorpora el siguiente invitado, así que adelante ahí. Como habías dicho, ya con esto cerramos. No. Pues, No.
Bueno, entonces vamos con Ingrid, una reflexión final en torno a esto que estábamos diciendo de la nueva escuela mexicana, que insisto yo, y ahí pues Leti y a lo mejor también tendrá más contexto del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la creación de la UAM Xochimilco, y que bueno, también es parte de esta apuesta que ya se propone desde los años 70 en México y que ahora se retoma en este proyecto que me parece a mí muy interesante. ¿Qué decir, Ingrid? No, a mí me parece genial y lo pienso también conectándolo con nuestro primer tema. ¿Qué es lo que está fallando en nuestros países? Efectivamente es el modelo educativo, es decir, esta educación neoliberal que genera toda esta ruptura del tejido social, donde no hay colectividad, donde estamos orientados hacia el éxito, hacia el consumismo, etcétera. ¿Qué es lo que nos pasó en Chile, no? O sea, ¿dónde está lo más importante? Es en la educación, porque así se logran hacer cambios sociales realmente profundos, estructurales e ideológicos. Y en ese sentido, criticar esta propuesta por ideológica es ridículo, porque todas las propuestas son ideológicas, hasta lo que yo estoy hablando es ideología, ¿no? Cada palabra que yo uso es ideología porque me posiciona desde algún lugar. Y este posicionamiento del lugar donde está siendo pensada esta nueva escuela mexicana es muy interesante porque, como bien decía Violeta, es desde los territorios, desde Latinoamérica, descolonizando el saber, sacar la Real Academia de la Lengua como no la institución que nos debe regir, volver a nuestra oralidad, a nuestros idiomas, a nuestros lenguajes, y me parece tremendamente valioso. Espero que se pueda como realmente llevar a cabo de una manera como muy concreta, ¿no? Y que, no sé, la secretaria hay que darle tiempo. Creo que estamos jugando una entrevista solamente como por una primera imagen, pero habría que esperar. Yo creo que hay que esperarlo un poco. Adelante, Leti, ¿qué quieres comentar? Ya que hay chance, un minutito, nada más quiero decir algo. Yo creo que lo que no se nos puede olvidar es que aquí nadie se retrasó. Esta idea de que se retrasaron los alumnos, tenemos que superarla. Aquí nos salvamos. O sea, ¿qué parte no hemos entendido que hemos pasado por una pandemia que se remontó gracias a la ciencia, la capacidad de que ya no tuviera el nivel de mortalidad que podría haber tenido y que fue lastimosa y dolorosísima para miles y millones de personas, pues que perdieron un ser querido? Entonces, yo sí quiero decir, porque si no, seguimos con el discurso de, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado antes de la pandemia? Y ahí, ¿no? En la parte de que finalmente tendrían que haber ido los niños con cierto orden, o niños o jóvenes o lo que sea. Entonces, que si esto no nos lleva a reflexionar y a modificar nuestro propio discurso, pero además ojalá que lo retomara la propia Secretaría de Educación Pública en el entendido de decir, a ver, es un nuevo modelo, todos los modelos son perfectibles y cambiables, pero hoy lo que tiene que privar es el hecho de que estamos aquí y desde aquí vamos a agarrarnos las manos y avanzar. ¿Por qué? Porque nos salvamos. Y yo quería decir eso para también para haber aprendido algo de la pandemia, que además sigue vigente, por cierto, ¿no? Gracias, Leticia. Gracias, Ingrid. Bueno, dice Aquaman, bravo por la nueva mesa de los martes, la Mulix. Programas van y vienen, pero los maestros siguen sin la preparación adecuada. En ruta, un maestro estudia menos 8 años porque estudian pedagogía. Rocío Reina, gracias por brindarnos puntos de vista serios. Soy maestra y me ayuda mucho escuchar estos puntos de vista. Y Beth Dima, en la Secretaría de Educación deberían tener a alguien como la doctora Ingrid, sin muletillas, está explicando un plan de educación. Bravo, doctora. Claudia Muñoz, el considerar que para ser secretario de Educación solo debe saber de primaria es un error. Creo que es necesario tener un conocimiento más amplio de todo el fenómeno educativo y de todos los niveles. Ram, en resumen, no me queda claro cómo se elige a los funcionarios. Bueno, Claudia de Lara, visité varias escuelas cuando mi hijo iba a entrar a la primaria. En una de ellas, la directora académica no me supo decir del plan de estudios. Por supuesto que esa no era una escuela para mi hijo. Adriana Cos, ser leal no quiere decir ser competente en un puesto de vital importancia, no es misoginia ni clasismo. Y Ves MX dice, bueno, felicidades por la mesa. Lo que pasó en la entrevista es que la maestra no tiene experiencia en ese tipo de entrevistas
pudo haber dicho lo vamos a evaluar. En fin, son varios de los comentarios, dice Aquaman, una respuesta con un simple, se están haciendo los ajustes en esa materia, la habría capoteado. Lo que es claro es que se buscan lealtades o se recompensan y los ciudadanos qué culpa tenemos. Y nada más quisiera añadir también ahí a un comentario inicial que había hecho Leticia con respecto de la intención buena o no de la entrevistadora a la secretaria de Educación. Desde mi punto de vista, claro que sí era una pregunta muy preparada. De hecho, la leí, revisé el video, lo recorrí varias veces, porque uno sabe lo que está haciendo a la hora y casi me puedo imaginar perfectamente quien le haya ayudado a esta periodista, en el caso de que haya sido así. Mira, hazle esta pregunta, esta otra. Yo sabría, y creo que cualquiera de ustedes sabrían, qué preguntas podría o no contestar la nueva secretaria de Educación, como una de esas que, como bien dices, Leticia, pues igual también nos preguntan a nosotros y quién sabe, pues qué se le está enseñando a un a un niño de segundo de primaria en clases de matemáticas. Sí, el asunto es de que, como bien comentábamos en un principio, pues las secretarias pues tendrían que prepararse y tener cuidado, como decía Ingrid, pero qué necesidad de dar una entrevista ahorita sin tener, carajo, primero empápate de todo el proyecto, el programa, te esperas 2, 3 meses y ya que estás ready, pues vas, te lanzas, ¿no? Así que si gustan, ya tenemos un tiempecito, un minutito, un comentario final, Ingrid. No, estoy de acuerdo completamente, Ernesto. O sea, la entrevista sí es una entrevista muy a modo en el sentido de muy como golpeadora del nuevo proyecto. De hecho, le hace efectivamente las preguntas de las críticas que ha tenido incluso de los libros, por ejemplo. Le dice, bueno, pero el presidente está en los libros, aparece su nombre y la 4T aparece, o sea, como muy... como inquisitiva en ese sentido, y sabemos de dónde viene esto, ¿no? Son los medios de comunicación, bueno, ¿qué podemos esperar de esos medios también? Pero ahí el error de cálculo está en la secretaria, es decir, un mínimo de sentido común para decir, ¿sabes qué? Todavía no estoy preparada como para enfrentar una entrevista de medios, además, bastante opositores, que me van a hacer preguntas duras probablemente, y estoy acá, o sea, queda muy mal parada como alguien que acaba de ser nombrado para la secretaría. Entonces, es como darle a la oposición en bandeja, ¿no? Para que nos critiquen, así tome, aquí tiene para que haga trending topic 5 días seguidos y esté criticando a la nueva secretaria, todo lo que quiera, y el presidente. Entonces, estas cosas se pueden evitar, son errores de cálculo, hay que ser un poco más inteligentes y no precipitarse, digamos, en tratar de aparecer en los medios de comunicación. Eso como final. No sé si Leticia también quiera comentar Sí. algo. Un minutito. No, bueno, siempre quiero comentar, así que olvídate. El punto es que no, que me parece que es demasiado obvio ya a estas alturas del partido, y no lo digo solo por México, que gran parte de la batalla política está en los medios. Y que si no lo sabemos utilizar también a nuestro favor en términos ahí sí de proyecto político en el gubernamental, en su caso, bueno, pues entonces hay que prepararse, porque es obvio que si te presentas a una entrevista, tienes que o capotearla, darle la vuelta o tener absolutamente todos los datos. Y es muy probable que uno no los tenga. Siempre va a haber una falta, pero no, esto es algo que ya no puede ser justificante. Entiendo, y por eso sí creo que es también hasta, como diría el presidente, política es tiempo. Y entonces si hay tiempo, uno se espera un tanto, o incluso hay pues secretarios que jamás han dado una entrevista, ¿eh? O sea, digo, obviamente la educación es uno de los prioritarios, pero sí me parece, y con esto ya cierro, pues que hay que reconocer la importancia de los medios y dejar de tratarlo solamente como un escaparate, porque al final pues se revierte. Eso. Pues, Leticia, Ingrid, muchísimas gracias. Que tengan linda tarde. Gracias Bonita a ustedes. Tarde. Y bienvenida, Leticia. Nos vemos los martes. No, hombre, gracias, muy amables. Bienvenida. Bienvenida.